Bueno, continuando con el teórico, en su segunda parte estamos pensando el sujeto pedagógico, los sujetos pedagógicos, en tanto corrernos del concepto de cuerpo como materia y pensarlo desde una subjetividad que nos propone la corporeidad y en tanto la subjetividad de la motricidad. Esto nos permite pensar, por ejemplo, que podemos pensar en un sujeto pedagógico complejo. Complejo desde la historicidad. Es aquí donde se reflejan en las prácticas docentes la reproducción de los preconceptos, prejuicios, estereotipos que se han naturalizado como constructos sociales, no solo de la personal, sino desde la formación profesional, donde se observan prácticas docentes desactualizadas y descontextualizadas, que ignoran la posibilidad de los sujetos pedagógicos de producir nuevos saberes. Aquí está el desafío, en tanto también propia biografía personal y la biografía institucional, que muchas veces reproducen una educación física tradicional. Esto de pensar el sujeto, la sujeta, la arroba, la X, le sujete, eh, desde la pedagogía, nos interpela el lenguaje. Y el lenguaje, en este caso el lenguaje escrito. Podríamos empezar a construir nuevos modos de comunicar no binariamente. Pero volviendo al sujeto, que por cierto es un sujeto complejo, dado que no solamente le atraviesa la historicidad, como por ejemplo pusimos anteriormente, podemos pensar que es un sujeto inconcluso. Y si la educación física, eh, nosotros como profes tenemos que eh, desarrollar la motricidad, pero también la identidad, en ese desarrollo de la identidad, esta construcción está relacionada también con la posibilidad de pensar los géneros y las sexualidades. Y también un sujeto, una sujeta de derecho. Les sujetos de derechos en tanto interseccionalidad, eh, va más allá del color de piel, de la raza, de la religión, de la interculturalidad, de la discapacidad. Los derechos y oportunidades son para todos. Podríamos pensar, como dice Alicia de Alba, en la definición de currículum. Ya metemos directamente en el currículum. Es interesante esta definición porque habla de la síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos, que conforman una propuesta política educativa. Esto está en el marco de los diseños curriculares. Esta política educativa nos invita a pensar al diseño curricular en tanto lo real, lo oculto, y en esta dialéctica de conocimientos que proponen los valores, los hábitos, las costumbres y las creencias que proponen los elementos culturales, podemos pensar en los valores, cómo los podemos transmitir en nuestras clases. El conocimiento que es, vamos a ver que es transitorio y que va a estar situado. Los hábitos también, y esas costumbres y esas creencias que tenemos que bajar a territorio. Esta característica de los diseños es, por un lado, que son comunes, eh, pensando en los derechos universales, el acceso a la matemática, a la práctica del lenguaje, a la sociología, a la historia en general, pero bueno, pensando que lo universal también lo tenemos que ir deconstruyendo para poder pensar eh, cuestiones territoriales y propiamente situadas. De lo común vamos también a lo prospectivo. En realidad el diseño curricular es prescriptivo por sobre todas las cosas, pero lo que se permite es una evaluación cada 4 años donde plantea que el futuro, ¿sí?, se construye. Por eso ese carácter prospectivo de los diseños curriculares. Una batería de conceptos paradigmáticos que entretejen nuevos saberes y sentidos, como por ejemplo conceptos paradigmáticos como la corporeidad, como los géneros y las sexualidades, lo territorial, la inclusión y otros conceptos que podríamos, bueno, sujetos pedagógicos,
que podemos ir rastreando en la lectura concienzuda de los diseños curriculares. El abordaje curricular, si lo tenemos que pensar desde el fútbol, podemos pensar concretamente en un contenido, ¿sí?, en los mismos diseños, que va a estar dado en las expectativas de logros, los, eh, los contenidos propiamente dichos, los ejes, ¿sí? Esos saberes que son transmitidos a través del juego, los deportes, y la idea es poder pensarlos como valores, incluida la competencia única. Es una enseñanza del fútbol, de una didáctica, de una pedagogización, que por ejemplo la podemos explotar bien y la podemos pensar concretamente en la producción de los departamentos de educación física, a través de los proyectos, ya no más clases de varones y de mujeres, sino deportes no binarios, en este caso un fútbol no binario, que puede estar dado en todas las edades. Pensemos en las escuelas de jornada completa, donde no se puede dividir los varones por un lado y las mujeres por otra, y las clases son mixtas, desde el primer añito de esos 6 años hasta el sexto o séptimo, sexto, bien digo, año de secundaria. Estos proyectos y estas planificaciones que sean compartidas desde este Departamento de Educación Física, pero también que promueva una secuenciación de contenidos del área. No primer clase de primer año, dominio y conducción, primer clase de segundo año, de sexto año, dominio y conducción. Digamos, organizar el acervo motor de la trayectoria de cada estudiante, de los estudiantes. Bueno, el abordaje interarial, que nos invita a pensar interdisciplinariamente y transdisciplinariamente en esos aportes. Por ejemplo, en la literatura podemos leer un cuento Piel de Judas. En primaria también leemos cuentos. ¿Qué narrativas podemos hacer si el cuerpo escribe? ¿Qué es lo que escribe desde las emociones, de lo vincular? Y así, típica la de los mundiales, no solamente el masculino, sino el femenino, poder ir a ver en qué países y qué características tienen esos países geográficos, la moneda, el idioma, etcétera, que nos permiten situar al fútbol con un poder más allá de lo que es la motricidad en sí misma, apuntando a una educación integral, fomentando un pensamiento crítico y sobre todo protagónico, donde los estudiantes puedan participar activamente, propositivamente y disruptivamente, que nos permitamos incomodarnos para ver qué es esto que se está rastreando en nuevas prácticas juveniles, ¿sí?, de culturas juveniles, y qué nos están desafiando estas infancias. Ni hablar las cuestiones relacionadas a la tecnología. Hay un encuadre legal que tenemos que respetar, que es la ley 13688, que son los diseños curriculares, pero que dispone que los diseños curriculares prescriben finalidades, principios y fundamentos políticos ideológicos de la enseñanza, enfoques de las áreas de contenidos o materias, contenidos organizados en funciones de los tiempos, esto de los niveles, y características organizacionales y orientadoras didácticas de evaluación para cada nivel educativo. El diseño curricular es muy rico en su formato, no solamente con lo que habíamos visto de los elementos culturales, sino en el desafío propositivo de una guía que puede estar abierta a la adaptación territorial y situada de todos los saberes. Y es una política educativa. El año anterior, que habíamos estado con otro gobierno, nos invitaba a dejar de hablar de todos y todas, como si hablar de todos y todas nos garantizaría trabajar una perspectiva de géneros y sexualidades. En realidad, la economía del lenguaje ha hecho que nos invisibilicen a las mujeres y a las estudiantes, en este caso dentro de los diseños curriculares. Es mejor nombrar y no economizar en estos casos puntuales, y promover, visibilizar a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres y a las adultas dentro de las prácticas corporales propias de la educación física.
donde el Estado y las políticas educativas proponen documentos curriculares que son componentes de las políticas públicas universales y caracterizan al docente como agente del Estado. Agente del Estado que, en este caso, en estos momentos, por ejemplo, estamos haciéndonos cargo de una educación física remota, virtual, donde recupera ciertos contenidos que se vinieron desarrollando desde la práctica propiamente dicha directa y estamos recreándolas dentro de las escuelas. Este currículum es un currículum como mediador, ¿sí? Donde aparece un nuevo enfoque del conocimiento que se caracteriza por significados construidos, consensuados socialmente, provisorios, problematizados y cuestionables. Eso nos permite, ¿sí?, que el ámbito social, científicos, artísticos, el trabajo filosófico de la vida cotidiana, se reelaboren creativamente en textos y prácticas curriculares como conocimiento escolar. No es mera simplificación, sino un nuevo producto con otras lógicas, finalidades, funciones a transmitir. En este sentido, el fútbol se resignifica solamente como contenido a transmitir. Por ejemplo, si hacemos una entrada en calor, poder hacerla cuando vamos al gimnasio, cuando hacemos otra práctica corporal. Pensar en física, por ejemplo, en las palancas, etc. El currículum y los educadores nos invita a hacer un abordaje creativo y crítico del currículum a partir de un conocimiento en contexto, que establezca clases entre las instituciones del sistema y en el campo educativo. Se espera de los docentes una lectura profunda, un análisis compartido de los documentos curriculares y de sus propias prácticas para fortalecer su formación profesional, que cada docente cree el currículum en el contexto de su institución y su grupo particular de estudiantes. Dialoga con el texto curricular al proponerlo en prácticas y se constituye en su principal usuario crítico. Esto es de los diseños curriculares actuales y por suerte siguen vigentes. Podríamos pensar entonces el compromiso, ¿sí?, de los educadores en un sentido ético, donde los actores no podrán dar lugar a sus propias configuraciones, estereotipos y prejuicios sobre la enseñanza del fútbol como fenómeno y espectáculo cultural en los géneros, desvinculándonos del compromiso con el espíritu de los nuevos diseños curriculares que promueven un sujeto de derecho complejo, histórico, inconcluso, ignorando el enfoque prospectivo y común, prescriptivo, paradigmático y relacional de los diseños curriculares para promover al fútbol escolar como contenido. Este currículum y los educadores podríamos pensar acordando que los modos y medios operados para presentar los saberes bajo formato pedagógico se terminan configurando en nuevos saberes, como dice Chervel, Gorson, Gritz, y esto equivale a decir que en algún sentido la escuela produce los saberes que distribuye y no solamente reproduce la cultura que lo rodea. Narodowski, 1993. Podríamos pensar entonces en una síntesis dando lugar a prácticas reflexivas, ¿sí? Por ejemplo, ¿debemos negociar el fútbol dentro de las clases? De ninguna manera, ya que es un contenido y debe ser tratado como tal. ¿Es posible prohibir el fútbol escolar bajo el paraguas de la responsabilidad civil? No, no podemos excusarnos de tamaño compromiso con magno contenido cultural. Los nenes de fútbol y las nenas vóley, e inmediatamente cuestionamos, ¿reproducimos lo que somos o somos lo que reproducimos? Y la respuesta podríamos encontrarla en Simone de Beauvoir, en el concepto de las mujeres no nacen, se hacen, aunque no pretendo dar lugar a determinismos conceptuales. Podríamos pensar entonces en una síntesis en el currículum y los educadores que lo debemos reflexionar, debemos dialogarlo, abordarlo creativamente, abordarlo críticamente, promoverlo, conocerlo, adaptarlo y promover nuevos enlaces. Y todo lo que se nos ocurra de situar a estos diseños curriculares en cada nivel y cada año. Nos vemos y ya finalizamos con la
tercer teórico próximo a desarrollarse.